¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al episodio número 44 de What the Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Kepma, desde el cuartel general número 1 de What the Fornication, o sea, desde mi casa, donde justo enfrente empezaron una construcción. Por fin, hoy no vas a vivir solo, ya no te van a asustar de noche, mano. Por fin la niña ya no se va a atrever a pasar por aquí porque ya voy a tener vecinos, qué emoción. Así que si a medio episodio escuchan martillazos, no le pongan atención, no son balazos, son los albañiles que están trabajando enfrente. O a veces también les da por echarse una chamusca con los mecánicos de la esquina. Ya me imagino eso, ya me lo imaginé. Y la niña fantasma del fondo de portero. Excelente, man. No, un lujo esta colonia. Pero vos, ¿qué tal, Johnny? ¿Qué contás de bueno? Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Una semana bien potente. Vaya que sí. Se murió Colón. Se murió Colón. Casi funan a los de Xelapan. No, ¿cómo que casi? Si están bien funados los de Xelapan ahora. Casi, porque ahí todavía hay mara que sigue comprando sus checas ahí. Entonces eso todavía no están funados. Eso sí, ahí nos cuentan los que escuchen este episodio en algunos años, nos recuerdan para que vayamos a ver si de verdad dejaron de comprar Xelapan o se les olvidó. Hay que quede de registro este episodio. Ahí está, pues, como esas cosas que meten bajo la tierra y después de unos años lo abren para ver. Sí. Pero ya, cambiando de tema por total, a ver, ¿con qué nos vas a sorprender este episodio? Pues es un episodio que tenía ganas de hacer de qué tiempo, especialmente porque sé que a los seguidores les gustan mucho las historias de animales extraños tipo nahuales, igual que a vos te gustan mucho estos temas, y lo tenía guardado, estaba en la fila y se dio la oportunidad finalmente. Es una criatura, es una leyenda que cada quien va a sacar sus conclusiones si creer o no, pero ahí vamos a darles el tema para que puedan debatir. Es un nahual, ya di mis conclusiones, vámonos al tema de una, es un nahual. A ver si pensás lo mismo al final. Descrito como una criatura de gran tamaño, con cuerpo de hombre, pies y manos como pezuñas, y una brutal fuerza con la que fácilmente puede partir en dos a cualquier persona. Pero su característica principal, y lo que lo hace más temible, es su cabeza de toro. Esta bestia disfruta causarle dolor a sus víctimas que encuentra solitarias en cuevas y bosques, quebrándoles la espalda para luego alimentarse de ellas. Hoy en What the Fornication, el podcast, hablaremos sobre la leyenda guatemalteca conocida como el Tronchador. Vaya, el Tronchador. Mi abuelo me contaba, pero más bien me asustaba con eso para que no me fuera en como un barranco, podemos decir como un barranco que había un rito abajo, y me decía, no vayas ahí solo porque te va a salir el Tronchador y te va a matar. Órale, ¿en serio? Sí, y me lo dijo por mucho tiempo, y yo le pregunté si lo había visto, pero me dijo que no, pero sí había visto una persona de gran tamaño que caminaba por esas áreas y todos decían que era el Tronchador y que él cuidaba ese barranco y que en el fondo había un tesoro y bla, bla, bla. Más cosas que la gente iba agregando, pero sí había escuchado de eso. Ahora me entró una duda respecto a lo que te ha dicho tu abuelo. ¿Él te lo contaba con estas mismas características que di al principio? Lo que no faltaba eran las pezuñas y la cabeza. Pero a veces me decían que tenía cabeza de toro, otro tenía solo cuernos y la cara deformada. Era lo que decía. Pues me lo decían con tal de forma de asustarme para que no fuera ahí. Porque sí, es peligroso. Esa área es bien peligrosa. Pero yo así lo tomé como después, como que una alerta que no fuera. Ok, pues vamos a ver con cuál de todas las versiones coincide, porque no es solo un tronchador, sino hay varias versiones de la historia, y hay una que se parece bastante a la descripción que te daban, que a veces tenía cabeza de toro, a veces no. También hay un tronchador que es más normal, por así decirlo,
y que vamos a conocer a lo largo de este episodio. Así que empecemos con un poco de contexto sobre qué es el tronchador y qué significa. El nombre del tronchador viene del cachiquel cajoy ij, que significa quebrador de espalda, que al pasarlo a nuestro idioma y con el paso del tiempo pasó de ser el quebrador a el tronchador, que la palabra tronchar significa partir o romper algo con violencia, o sea, con la pura fuerza, y de ahí es que proviene el nombre de esta criatura. Todavía no sé cómo llamarle, criatura, bestia, animal, nahual, no sé cómo llamarle todavía, pero ese es el origen del nombre. Por eso es que se llama tronchador. Interesante la explicación que acabas de mencionar. Aquí, bueno, yo lo conozco como tronchar. Es cuando agarran las vacas y les ponen como una argolla. Hay una babosa chiquita que le llaman tronchador también. Yo sé que no se llama así, pero yo por eso me imaginaba que le decían tronchador. ¿Sabes qué va a pasar durante este episodio? Estoy seguro que nos va a pasar más de una vez. Y es que vamos a confundir la palabra tronchador con tronchatoro. Estoy segurísimo. Sí. Bueno, respecto al origen de este personaje o leyenda, al igual que otras como la ciguanaba, el sombrerón, esta es una historia que ha venido de generación en generación y tratar de descubrir su origen exacto yo lo veo como una tarea imposible. Es como que tratemos de descubrir el origen real de la Llorona o estos que mencionaba, la ciguanaba, el sombrerón. Es algo que está en la cultura principalmente de los pueblos a donde pertenece y que nunca vamos a encontrar una versión oficial que esté por escrito. Bien, eso sí, tienes toda la razón. Me imagino que igual que la Llorona, en varias partes del interior del país van a decir, no, es que el tronchator es de acá, es que tuvo relaciones te dije, y vamos a confundir la palabra tronchator. Pero ustedes no se entienden. Pero, pues te decía, va, que me imagino que cada pueblecito te van a decir que existe algo parecido, que un hombre tuvo relaciones con un animal y pues nació este ser y bla bla bla, que es lo que se difunde en los pueblitos. Sí, más que todo es eso, es la tradición oral que ha venido de generación en generación hasta el día de hoy, que todavía hay gente que sigue creyendo en el tronchador. Ya te voy a contar más al respecto. Lo que sí noté mientras recopilaba información es que este personaje se volvió muy popular en la primera mitad del siglo XX, donde se encuentran más historias o relatos de personas que aseguran no solo haber visto a esta bestia, sino agarrarse a vergazos con él. La típica historia de los abuelos que peleaban hasta con el mismísimo diablo en el cerro. Ya me imaginé esa escena, pero tanto así de personas que en verdad lo han visto, hasta peleado con ese ser. Vos que tenés experiencia con tu abuelo, ¿nunca te contó algo así de que peleó con algún ser extraño y le ganó? No, el único que me contó antes de que se muriera fue lo que ya he comentado aquí en otros episodios del perrito blanco y de la señora que lo llamaba. Pero nunca llegó a una conclusión, solo que se ponía ahí en brincos, venite pues, y colaran tanto, pero de ahí ya no pasaba. Y llegar a pelearse con un ser mitológico, podemos decir, o nahual, no creo. No, mi bisabuelo sí, más mi bisabuelo, porque de mi abuelo no tengo muchos recuerdos porque murió cuando yo estaba bien pequeño, pero sí, de mi bisabuelo, cuando nos reuníamos en familia, te contaba de todo hasta que había peleado con la Llorona. No sé si lo decía en serio o se lo inventaban el ratito, pero tenía una buena casaca que si hiciera un podcast en su momento sería un éxito. Te la creo. Pero, bueno, son cositas que tal vez sí vivieron o le contaron y él lo agregó como parte de su vida. Puede ser, muy posible. Pues con el tronchador pasa lo mismo. En los lugares donde es conocida esta leyenda, que aquí una observación, no es en toda Guatemala. La mayoría del país seguramente ni saben de la existencia de esta leyenda hasta hoy, pero en los lugares donde sí la conocen, la gente defiende esta historia y te aseguran que es real. Según varias fuentes, esta leyenda del tronchador es originaria de Chimaltenango, específicamente del municipio de El Tejar.
pero también es muy popular en otros municipios de Chimaltenango como Poaquil, Yepocapa y otras versiones de la historia te aseguran que es originaria de Santa Rosa o Baja Verapaz. No vamos a debatir de dónde proviene y que yo te asegure es de aquí, porque hay diferentes versiones a lo largo de todo el país. Así que yo no tengo una opinión, no pude sacar una conclusión, o a lo mejor existen varios tronchadores y no es solo uno. Tal vez es una especie de alienígena, yo que sé, que habita por aquí. Teorías hay para todos. Especie de alienígena, no me puedo imaginar una especie así con cabeza de toro y pisuñas. Pero hay un dato que me dio mucha intriga y no es la primera vez que lo digo, que tiene Chimaltenango con las cosas sobrenaturales. Ya habías tardado en decirlo. Tiene todo, o sea, tiene a Mashimón, tuvo a Mikulash, los nahuales, tiene fantasmas y ahora el tronchatoro. ¡Tronchador! Johnny, Sí, ¡tronchador! No he querido decirlo, pero yo sé por qué estamos confundiendo la palabra. Es que aparte de la película de Matilda, no vayan a creer que somos los fanáticos número 1 de Matilda. No es por eso, sino que donde nosotros estudiábamos, a la directora de ese colegio le decíamos Tronchatoro porque se parecía a Ágata, la Tronchatoro de Matilda, precisamente. Y pasamos, ¿cuántos años? 3 años diciéndole ese apodo a escondidas, se nos quedó. No sé cómo aguantar para no cambiar los nombres, tengo que pensar bien cada vez que digo Tronchador, porque se me confunde. Creo que más de 3 años todavía. Una vez creo que la vimos, la encontramos y casi la decimos. Buenos días, Tronchador. En este punto de mi vida yo no recuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo que le decíamos Tronchatoro. Es que era idéntica, mismo carácter, misma forma de comer. Si la vieran se asustaría. Diferencias no hay. Así que perdón si le voy cambiando el nombre cada rato. Eso, perdón muchas si llegamos a confundirlo, pero ya dimos la explicación porque no había querido decirlo, pero esa es la razón. Bueno, continuemos. Pues Johnny, tengo aquí algunas historias y relatos de ataques del tronchador de diferentes departamentos. Entonces, ¿qué te parece si primero te las cuento y después hablamos de teorías de qué rayos puede ser esta criatura? Dale, me parece buena idea. A ver, contanos la primera historia. Bueno, el primer relato viene de El Tejar Chimaltenango por el historiador Juan Manuel Salazar, quien cuenta que este personaje representa la unión entre un humano con una vaca. El nombre se le dio porque, según los vecinos, a los pequeños les quebraba la cintura y después lo llevaba a las cuevas donde los colgaba de unos ganchos para luego alimentarse de ellos. Ahí está lo que había dicho, que se unió con un animal. Ahí lo dijo. Y se cogió una vaca, bueno, para el que no entendía. No lo quería decir. Pero ahí está la explicación. Se metió con una vaca, una vaca le dio duro y nació este ser entre mitad toro humano. Pues sí. Y solo, ¿qué más explicación hay? Para empezar, dudo que esto sea posible. No tengo ideas si hay manera de que suceda esto, pero esa es la explicación que le dan de cómo nació esta criatura, de que vino un hombre un día, se cogió una vaca y nació el tronchador. Ya, muchos años después, ahora los ancianos cuentan, y continúa acá el relato, que grupos de pobladores salían en repetidas ocasiones en busca de este ser y llevaban consigo palos, machetes y pistolas, ya que su intención era matarlo. Sin embargo, nunca lo encontraron. Después, los habitantes descubrieron que el secreto para que saliera de su escondite era mostrarle a una mujer desnuda, lo cual no tardaron en probar, y fue entonces cuando el tronchador apareció y quedó hipnotizado con la belleza de esta. Eso sí no lo veo creíble.
¿Quién chingado va a poner una mujer ahí para que la De guíe? carnada. Sí, ya me imagino el mero mero, el cabezón de toda esa pandilla, dijo, y bueno, yo voy a poner a mi hija, No. ahí la puso desnuda, todos la estaban viendo, qué feo, qué incómodo. Y eso sí, De la tenían que nada. estarla vigilando, porque si solo la dejaban en el bosque perdida, se la iba a llevar. Para los que pasan por el libramiento de Chimaltenango, pasan por el Tejar, y ahí se logra ver que son Oh, montañas. Ya Hay que montañas mencionas de todo lado. eso, precisamente ahorita que mencionas eso viene re bien, porque antes, es que siempre me da risa esta frase porque ya ¿Sí? parezco abuelo, de que antes el libramiento todo eso era bosque, eran árboles, y es precisamente ahí donde se dice que vive o vivía el tronchador. Cuando pasen por el libramiento, es en esa área del Tejar. Cabal en la entrada del libramiento, ahí es donde vivía o vive el tronchador, para que se recuerden de este episodio cuando vayan en la carretera y digan, vamos a poner Waterfornication el podcast para alegrar nuestro viaje. Y yo pensé que ibas a decir, aquí pusieron a la mujer desnuda que hipnotizó al el tronchador. No, es que con vos no se puede. Pero es que a la forma que lo estás contando, regresamos a eso. Ponen a una persona ahí entre una colina, entre una montaña, y llega el tronchador y queda hipnotizado. No lo veo creíble. Pues No, eso no, es que pasó. no lo veo creíble. Pues eso pasó hasta este punto del relato de este historiador. Imaginen, ahí está la mujer desnuda frente al tronchador. Continúa entonces. Las personas aprovecharon el momento para golpearlo y lo mataron a machetazos, enterrándolo en las montañas. Ah. Yo pensé que iba a seguir más historia, una pelea ahí entre todos, ahí el tronchador dándole cuentazos a quien se cruzaba. No, este tronchador Pero- es débil. Ya nos vamos a encontrar con unos más fuertes, más mamados, porque este seguramente era un tronchador bebé, era pequeño, porque no puso resistencia. Lo mataron así de fácil. No, yo digo que se quedó bien excitado viendo a la mujer ahí que ni sintió los machetazos. Eso es lo que pasó exactamente. Pero, bueno, no me convenció del todo. Una historia que tiene un final muy, muy trágico. Bueno, hubo no peleas. es el final todavía, porque según el cronista, dice acá, hay un grupo de ancianos que narran que al parecer habían más de estos seres en las cuevas, pues pese a que el tronchador fue asesinado, los niños seguían desapareciendo. Actualmente se dice que todavía en el lugar están los ganchos donde colgaba a sus víctimas, y algunos se atreven a decir que por las noches de luna llena se escucha el mugir de un toro. Ahora sí, ¿qué te pareció esta historia? A ver, hubieras contado toda la historia, ahora tiene más lógica. Entonces sí. Para empezar está bien, para ir Sí. entrando en ambiente está bien esta versión. El tronchador era joven, no tenía experiencia, nunca había visto una mujer y con razón, como cualquier patojo de 12 años mira a una mujer desnuda, se queda hipnotizado. Pues me imagino que así le pasó al tronchador, vio a esa mujer hermosa ahí y se la agarraron. Y que haya más, eso sí da un poquito de cosita. Y más si todavía está la creencia que ahí, en algún lugar de esas montañas o esas colinas, todavía están los ganchos. Eso sí. En cuevas, en el bosque, no sé en qué parte exactamente de el Tejar Chimaltenango, porque el libramiento ya se lo volaron, pero por ahí está el tronchador. Bueno, ya que mencionamos el libramiento y de que el tronchador a lo mejor puede ser alguna especie de protector de ciertos lugares, se me hace curioso de que, esto no lo estoy inventando yo, lo han dicho varios, de que la razón por la que el libramiento de Chimaltenango sufre tantos derrumbes es porque no pidieron permiso a algunos seres de las creencias mayas, algunos seres superiores, para construir ahí. Solo llegaron y, bueno, excavemos, quitemos todos estos árboles y construyamos una carretera. Yo lo he dicho, yo pienso que es por mal trabajo que hicieron, pero hay muchas personas, sobre todo de estos lugares, que te dicen eso, que el libramiento se cae porque no pidieron permiso a algún ser superior que protege ese sitio, digamos,
Y el tronchador, más adelante vamos a ver que también está muy conectado a las creencias mayas, a lo que es el inframundo en el Popol Vuh. Mira, qué interesante, interesante. Eso es lo de que no pidieron permiso al señor del cerro. Ya creo que ya hablé un poquito de eso. Puede ser creíble, pero es que se ve que la construcción de ahí está bien mal, está bien fatal y ahí que se quede. Sí, para Ahora mí que eso del es por Popol eso. Vuh. Ahora del Popol Vuh, no sabía nada de que había un tronchador ahí. No, no precisamente que hay un tronchador, pero ya vas a ver cómo lo conectamos, porque aún falta para eso, pero ya vamos a conectar al tronchador con el Popol Vuh y vas a ver de qué manera. Interesante, bueno. ¿Y cuál es el siguiente? La siguiente historia la obtuve del blog Sumario Insólito, Crónicas de una realidad diferente, y es el relato de una mujer que asegura que cuando era niña vio con sus propios ojos al tronchador y cómo su padre junto a otros campesinos lograron derrotarlo. Esto en San José Poaquil, también en Chimaltenango, y esta historia sí es más larga, tiene más detalles, así que tiempo suficiente para ir por unos Toltrix, algo de tomar, y pónganse cómodos porque esta sí está mejor detallada. Vaya con eso, ¿eh? Ahí me gusta eso que ella vio a su papá dándose vergazos con el Bueno, no a tronchador. su papá porque cuando él estaba peleando con el tronchador, ella estaba escondida en su casa. Vio al tronchador cuando ya estaba muerto, pero Ah, ahorita te voy a contar bien cómo está todo para no adelantarme a los hechos. va. Sucedió alrededor de 1938. Yo era tan solo una niña de unos 5 o 6 años. En esos tiempos la comunicación no era tan fácil entre las áreas rurales y la capital de Guatemala. La mayoría de personas en el interior de la República se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Este era el caso de mi padre, un hacendado del área de Chimaltenango. Mi padre era un hombre de campo, duro como las piedras, pero no así con sus trabajadores, a quienes consideraba sus leales amigos casi como su propia familia. Su empleado de mayor confianza era Tocoy o Tocoyón, como acostumbraba a llamarle. Este era un hombre que se distinguía de los demás, a razón de su gran estatura y fuerza. Incluso era más alto y robusto que mi papá. O sea que este Tocoyón era un alto así bien mamado. Era un tatadios ahí, Sí, era un mínimo algo, ¿no? tatadios. Vamos a ver, para que entren en contexto, porque va a estar más chilera la historia, imagínense al papá de esta chava como el Randy Orton y a este Tocoyón como el John Cena. Imaginen a estos dos para la historia porque así va a ser más épico cuando entremos en la pelea. Bueno, démosle, ya me imaginé eso. La vida en el campo para una familia más o menos acomodada era muy buena y tranquila, y así lo era para nosotros, hasta el día en que las cosas empezaron a cambiar. Todo inició mientras mi padre y Tocoyón realizaban sus rondas a caballo para supervisar los jornales. De pronto divisaron un grupo de peones quienes hacían un gran revuelo. Uno de los trabajadores había sido brutalmente asesinado. Su espalda estaba quebrada como si algo o alguien le hubiese apretado con gran fuerza. Mi padre descendió del caballo entre enojado y triste, preguntando de cómo pudo haber sucedido tal barbaridad. En esos tiempos los crímenes no eran nada frecuentes. La gran... Continúa, se puso interesante esto. En la lengua maya de los trabajadores le respondieron que el responsable era Cajoy Ig, que ya dijimos que esto significa el quebrador de espaldas o el tronchador. Es que ya con eso ya suena a respeto, eso, imagínate el tronchador viendo desde una colina así bien mamado, diciendo, hoy me lo quebré, mañana te quiebro a vos. Sí me lo Y ahí imagino. termina el episodio y tienen que esperar hasta el siguiente fin de semana para ver la segunda parte. No, ya me lo imaginé también. Luego de haber escuchado a qué se referían y la forma como describían al ser responsable del hecho, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, mi padre no quiso creerles,
pensando que había sido obra de algún animal salvaje al que tendrían que dar caza antes de que siguiera matando gente. Repartió armas de fuego indicándoles que si veían al supuesto tronchador o cualquier animal feroz, le dieran muerte inmediatamente. Este señor sí no se andaba con mamadas. No. Cohete en mano y... Y no solo a él, sino que le repartió a todos. No, hombre, como si fuera narco, agarró aquí. Este... A todos le dijo, bueno, me tiraron aquí plomazo seguro. Como si fuera el Canche Heredia. No, sí. Hombre, como un papá así. No, lo siento, don Canche Heredia, lo siento, no queremos ofenderlo. Continúo mejor. Dale. Pero en los días siguientes, las pérdidas humanas no cesaron. En las haciendas vecinas empezaron a presentarse casos de peones asesinados bajo las mismas características. Incluso se reportaron desapariciones de infantes en las aldeas que colindaban con los bosques, esto sin mencionar las muertes de animales domésticos y de granja. El tronchador estaba en su etapa de caza porque estaba imparable. En la forma que lo estás explicando ya aparece lo del... tiene como que forma de nahual, hay un nahual que quería ser rebelde. Y estamos hablando de San José Poquil, que ahí también hay relatos. Ahí ya hemos hablado de San José Poquil. Que aseguran que han visto, han cazado, han perseguido y han matado a nahuales. Como que se me está inclinando para esa situación. Pero específicamente monos. Ahora nos estamos encontrando con otra cosa que no sabemos hasta el momento qué es. ¿Y qué tal? Fue un señor gordito y no se convirtió en mono, sino un tipo gorila ahí. Que las cosas cambian, ¿no? Un don que se quería convertir en toro, pero algo salió mal. El libro donde venían las instrucciones le faltaba una página y solo se convirtió de la cabeza. ¿Es posible? ¿Qué tal es cierto? ¿Sí? No le atinó bien a la a lo mejor ahí está la explicación del tronchador. Bueno, continúo. El segundo caso acontecido en la hacienda de mi padre fue el de Bartolo, un capataz al que, a pesar de estar fuertemente armado, corrió con la misma suerte. El tema cobró tanto revuelo al punto que la alcaldía de Chimaltenango reunió a los hacendados y gente prominente del pueblo, con el fin de buscar solución a lo que se había convertido en una verdadera crisis. En este momento ya de tantas muertes que estaban sucediendo, la MUNI de Chimaltenango reunió a los principales finqueros de todos sus municipios para tratar el tema del tronchador. Ya sabemos que habían ataques por el Tejar, ahora habían por San José Poquil, ya era una preocupación en todo Chimaltenango. Sí, entonces tal vez lo que decía mi abuelo no era paja. ¿Qué tal? A lo mejor sí, a lo mejor era verdad y vos ni le creías. Imagínate, sí. Le hubieras puesto atención, ahorita vos me estuvieras aclarando dudas a mí. Yo vi al tronchador con machete en mano le volamos. No creo. Está bien lejano, no creo. Pero, a ver, ¿qué hicieron? ¿Cómo resolvieron eso? La decisión a la que llegaron fue la de organizar una cacería contra la bestia, reuniendo a varios grupos que rastrearían al tronchador con armas y perros. Mi padre, siempre acompañado por su guardaespaldas y amigo Tocollón, y entre otros de sus empleados, que tenían a su cargo un grupo con días estipulados de búsqueda. Luego de varios rastreos infructuosos, una madrugada en la que mi papá no estaba de turno, los perros empezaron a ladrar y se escucharon caballos. Luego se escucharon gritos de personas en el patio. Era parte de una cuadrilla a la que sí le había correspondido turno de búsqueda esa noche. Los que estaban gritando anunciaban que se habían encontrado con el temible tronchador, por lo que cabalgaron a la hacienda más cercana, o sea, la nuestra, en busca de refuerzos. A pesar de los ruegos de mi madre, mi papá se vistió como un rayo y salió con 3 de sus capataces a quien tenía a la mano, dando órdenes para que buscaran a Tocollón
y que éste les alcanzase en un área cercana a la antigua finca ganadera que llamaban Hacienda San Juan, donde hoy es más conocido como San José Poaquil. Aquí llegaron a buscar al señor al que parece Randy Orton, y este agarró a otros 3 y le dijo: vámonos, pero avísenle a Tocollón que nos alcance porque lo vamos a necesitar. Y agarraron un camino hacia donde había atacado el tronchador. A este punto yo considero al papá de la chica, nomás este man tenía poder en todo, man, para tener a sus capataces ahí como si fueran mochila, listos y preparados para como acción. mochila. Es que, o sea, me está diciendo que se vistió en rayo. A los más cercanos, bueno, muchachos, vivos, vamos a matar a ese y llamen al Tocollón. 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 El Tocollón. Vale, me van a llamar a ese compa allá que lo quiero allá Bueno, yo no sé si te han dicho a veces cuando vas caminando en lugares verdes y te dicen lugarcitos raros. Allá en la Pedrera, en la Bajada, en la Quebrada, bueno, tienen sí. Le ponen nombrecitos a cositas, ya me imagino. Allá que solo entre ellos se entienden, pero saben dónde es. Yo me los imagino, allá entre 2 pinos, a la par del ciprés, ahí quiero el Tocollón listo y armado para agarrar ese hijo de la... Y así me lo imagino, es que casi bien prepotente, pero como un Capitán América, algo así. Ahí va dirigiendo la casa, es que así me lo miro como un héroe ya. Sí, así mero. Llegaron al lugar dando alcance donde se ubicaba la primer cuadrilla. Iluminando con antorchas, lograron divisar a varios hombres tendidos sin vida sobre la tierra húmeda. Entre ellos yacía don Pilar Bonilla, un hacendado vecino quien estaba a cargo de ese turno de búsqueda. Lamentablemente don Pilar lo había matado el tronchador. Se fue don Pilar, descanse en paz ya. Sí, vamos a tener que hacer un brindis por don Pilar. Un grito escalofriante se hizo escuchar y los caballos escaparon entre relinchos. Los hombres no lo hubieran reconocido jamás, pero el miedo hizo presa de todos. O sea que estos se querían hacer los valientes y jamás hubieran reconocido que tenían miedo, pero se estaban cagando. Huevos de noche y escuchas no sé si era un grito. Como un mugido. Lo que haga un toro, no sé cómo se llama lo que haga un toro. No, pero sí, los toros mugen así fuerte y peor si están enojados, dan miedo. Sí. Continúa pues. En sus corazones posiblemente palpitaba la interrogante de que si tantos hombres armados habían sido inútiles ante la bestia, ¿qué podrían hacer ellos ante el terrible tronchador? Huevos, ahí tenía que poner su cara de más valientes para aguantarse el cuentazo o a lo que venían para enfrentarse. Por supuesto. Cuentan que mi padre les gritó: venimos a cazar a la bestia y es lo que haremos. Esto se acaba hoy, ordenándoles de que se dirigieran en dirección a ese espeluznante sonido. Estos venían dispuestos a matar al tronchador sí o sí. No, es que ese man desayuna miedo, man. Ese man sí no le teme a nada. Un fuerte olor se hizo notorio, como cuando un toro o búfalo está muy cercano. Entre el crujir de ramas de árboles quebrándose, en la tenue luz se desdibujó una silueta que se erguía sobre sus 2 piernas o posiblemente sus 2 patas traseras, y fue entonces cuando empezaron a disparar y ante la luz de los escopetazos hacía entrever una cabeza de toro con unos ojos chispeantes. Hombre, ahí sí entró el tronchador diciendo, ahorita me las pelan todas. Se oye que ese mano andaba con mamadas. No, ya venía a acabar con el segundo pelotón. Uno de los hombres fue atrapado y en un grito desesperado de último aliento, el desdichado campesino dejó salir la vida por su sangrante boca. El tronchador lo partió en 2. Quiere decir que el tronchador sí era bien más que fuerte para agarrarlo como si fuera palito. Sí, como si fuera eso exactamente, un palito. ¡Troc! Y ya, muerto. Los hombres volvieron a disparar, para luego dispersarse,
estaban huyendo, pues ya habían atinado más de una vez y la bestia no cedía ni siquiera un poco. ¡El tronchador!, gritaban desesperados. Mi padre descargó su munición y en la penumbra pudo ver cómo la cara del animal dirigía una furiosa mirada hacia él. Yo veo eso y olvídate, me hago el muerto. Yo me hago el muerto. Hoy sí, le cayó el tronchador al papá. Hoy sí se lo quiebran. No hubo tiempo de recargar. El tronchador desarmó a mi padre de un fuerte golpe en el brazo. Mi padre desenvainó su cuchillo de cazador, asestando en el estómago de la bestia con toda su fuerza. El tronchador sujetó a mi padre de ambos brazos, levantándole del suelo y apretándole con una fuerza descomunal. Fue entonces cuando un golpe seco de filo de machete sonó sobre la nuca del tronchador. Era Tocoyón. ¡Oh, no, hombre! Mira este Tocoyón llegando como un superhéroe a salvar el momento. Hasta esto suena de película. Por eso les dije, imagínense a Tocoyón como John Cena, porque ahí entró de la forma más épica posible. Top entradas en la historia del podcast. Tocoyón, Tonaqueos bien armados y Tocoyón con un simple machete bien afilado, cuentazo en la nuca y me imagino que le voló la cabeza. No, aún no, porque la bestia mugió del dolor, liberando a mi padre, quien pudo ver cómo dirigía ahora su furioso ataque hacia Tocoyón, sin parecer importarle el machete que tenía clavado en la nuca. Ah, yo pensé que se lo había retirado. Todavía iba el machete en la nuca. Sí, todavía con el machete en la cabeza, pero seguía con ganas de batallar el tronchador. A la verga. Tocoyón esquivó la embestida, tomando a la bestia por los cuernos. La bestia daba violentos gritos, corriendo desenfrenado, golpeando a Tocoyón contra los árboles y peñas. Mi padre quiso ponerse de pie para ayudar a Tocoyón, pero el encuentro con el tronchador había cobrado su precio, dejándole varios huesos y costillas fracturadas, desplomándose al suelo. En un último intento, mientras el tronchador corría de nuevo hacia una peña, Tocoyón logró desviarle la cara, haciéndole tropezar, por lo que ambos terminaron por caer en un profundo barranco. Y así, Tocoyón y el tronchador murieron. No, jodas, ¿cómo puede morir Tocoyón? No puede morir así. Bien, murió como un héroe. Bueno, salvó a todos, salvó a su amigo, logró controlar a la bestia, y vamos a ir a la bestia, que no viera su camino y que cayera al vacío. Solo así lograron matarlo, pero les costó, o sea, le dieron varios disparos, apuñalado en el abdomen, mató a varios, dobló a uno como si fuera palito. Bueno, y a los que había matado antes. No, lo que no me gusta fue el final, cómo murió. Pero, a ver, ¿qué le pasó después de que lo encontraron o lo vieron muerto? Ah, eso sí, a continuación. A la bestia se le exhibió en la municipalidad de Chimaltenango. Lo fuimos a ver con mi madre y mis hermanos, a pesar de que mi padre nunca hubiera estado de acuerdo. Ahora estoy cercana a los 80 años. Esto, hago aquí una mención, que fue en el año 2015 que se escribió esta nota, que fue cuando lo relató. Pero sigo recordando muy bien cómo lucía el terrible tronchador. Tenía la figura de un hombre enorme que parecía estar usando una gran cabeza de toro negro. En su cuerpo resaltaba heridas en su nuca y pecho, posiblemente de alguna piedra que se encajó en la caída. Luego de todo esto, mi padre pasó postrado durante largos días enfermo y delirante. Algunos de los peones nos decían que estaba luchando por recuperar su alma, la que el tronchador se había llevado a Xibalbá, que es el inframundo de los mayas. Y todavía tenía que luchar en el inframundo, ¿no, hombre? Sí, tocó duro. En realidad, yo lo que más creo es que aparte de las heridas sufridas, tenía la profunda tristeza de haber perdido a su fiel amigo Tocoyón, lo que dificultó su mejoría por tanto tiempo. Al restablecerse, nunca más volvió a ser el mismo. Estaba encorvado
Su caminar fue muy diferente y hasta su mirada parecía perdida y triste. Al poco tiempo decidió vender la hacienda, dando parte a la familia de Tocollón, y con el resto nos mudamos a la capital, en donde la vida nos cambió por completo. Antes de nuestra partida, fragmentos de lo sucedido nos lo relataron los capataces que acompañaron a mi padre en tan terrible suceso, y la otra parte, ante nuestra insistencia, a refunfuñones y de mala gana, nos la relató mi padre pasados algunos años. Para él fue algo muy serio y triste, por lo que no le gustaba hablar mucho al respecto, manteniendo la firme convicción hasta el día de su muerte que los monstruos sí existen. Poco a poco la historia se fundió con la leyenda, la gente se olvidó de la familia y también del fuerte Tocollón, el verdadero héroe de esta historia. El relato se transformó después en una y mil formas distintas, relacionando cualquier otro hecho similar al terrible tronchador. ¡Wow! Increíble. Parece historia sacada de una película de terror y suspenso sobre algún ser inimaginable, pero aquí sería el tronchador. Tocollón siendo... Ahí sí dio la vida por su amigo, la vida por el pueblo. Y vaya forma en que termina el papá de la chica que cuenta la historia. Traumado. Quedó traumado. Tal vez sí de verdad estaba luchando en el inframundo por su alma. Y más la pérdida de su amigo. Sí. Y aprovechando esto, porque ya que mencionas lo del inframundo y que ya se mencionó en esta historia de que el Don estaba luchando por recuperar su alma, esto se me hizo muy interesante mientras investigaba qué más encontraba del tronchador. Así que me puse a buscar qué más se encontraba que pudiera conectar a este ser con el libro sagrado que es el Popol Vuh, y encontré una historia muy interesante sobre unas cuevas ubicadas en San José Poaquil. Dicha cueva queda a orillas del río Motagua, en el límite entre San José Poaquil y Joyabá Quiché. El río Motagua es larguísimo, incluso vos fuiste ya a una parte del río Motagua que pasa por las ruinas de Misco Viejo, y hiciste un blog de eso precisamente, que pueden verlo en el canal. Así que puedes confirmar que es un tramo larguísimo y que conecta a bastantes municipios, no solo de Chimaltenango, sino ya de otros departamentos. Sí, no solo conecta, sino que es como la división, podemos decir como que las fronteras entre municipios y ya departamentos. Y es que si ustedes van a dar una vuelta por ahí o son de ahí, se puede ver las montañas. Ahí bien pueden ocultarse un montón de cosas. Incluso se pueden ver como hoyos que se han hecho así naturalmente. Tal vez son cuevas de hace años ahí formándose. Ya viéndolo ahí ya se puede dar una idea de lo fácil que puede vivir ahí un tronchador, por si existieran esas áreas. A lo mejor. Y puede andar ahí tranquilo y vos lo puedes confundir con una vaca, un toro ahí, porque la mayoría de personas tiene su ganado ahí caminando al monte libre, por decirlo así, pasteando ahí tranquilos, y bien lo puedes confundir. ¿Y qué tal, no? ¿Qué tal es un tronchador? Pues me puse a investigar acerca de una cueva que existe en este sitio donde te decía, entre San José Poaquil y Joyabá Quiché. San José Poaquil, Chimaltenango, todavía es de Chimaltenango. Y pues esta reseña de esta cueva la obtuve del sitio sicultura.gov.gt, que como lo podrán deducir es una plataforma oficial del gobierno y pertenece al Ministerio de Cultura, así que no es algo que me estoy inventando para que coincidan las historias, sino la misma página que es oficial del gobierno tiene esta información. Y el texto es el siguiente, lo tengo acá y ya luego me das tu opinión. Va, a ver, ¿qué es? Existe un lugar alejado de la cabecera municipal donde hay una cueva donde narran la historia de una persona que vivió hace muchos años. Él era conocido como el Tronchador, o también llamado en el idioma cachiquel Cajoy Ig, que traducido significa quebrador de espaldas. Este era un hombre mitad vaca y mitad humano, que existió aun cuando San José Poaquil solo era una aldea de San Juan Comalapa. En ese tiempo, en ese lugar, llegaban personas a recolectar y extraer ocote para sus fuegos de la cocina,
porque solo existen ciertos lugares donde podemos encontrar ocote, y este era uno de ellos. La gente que llegaba al lugar sabía que ahí estaba la cueva de este personaje, que era muy temido debido a que las personas que llegaban se les acercaba muy sigilosamente y los rodeaba por atrás para llevárselos y quebrarles la espalda. Pero otra parte de la historia que se logró investigar es que esta cueva donde él vivía perteneció quizá mucho antes a las primeras personas que nos relata el Popol Vuh, el libro sagrado, debido a que hay una parte en donde nos mencionan que existía un lugar donde Hunahpu e Xbalanque podían atravesar a otra dimensión y que esta entrada estaba en la cueva a la orilla de un gran río, tal como esta cueva, la cual queda a orilla del río Motagua, y al entrar en la cueva existe un pequeño agujero donde uno puede entrar, pero que nadie se atreve a seguirlo, porque no tiene un final. Dicho agujero continúa sin saber a dónde podría llevarlos. Y aquí está lo que te decía, de que podría tener una conexión el tronchador con el Popol Vuh, con el Xibalbá, que es el inframundo maya, y es por esta cueva que está en San José Poaquil, y que es uno de los lugares donde es más popular este personaje. Sí, está bien interesante esa historia, y ahorita que me lo comentabas, pues recordé también lo que me decía mi abuelo, que no me acercara mucho a ese barranco porque abajo había un río y me podía caer, está el tronchador. Ay, mira, y qué coincidencia, había un río. Sí, a ver, aquí puede haber de dos, o que él lo escuchó de esos lugares, como que, bueno, me lo voy a llevar para donde está ese lugar, así nadie baja, tal vez porque sí era peligroso, y empezó a relatar algo un nuevo parecido. rumor. Un nuevo rumor, ¿va? Puede ser, o qué tal no, tal vez. ¿Qué tal lo decía en serio? ¿Qué tal ¿Qué sabía tal de la sí? existencia de un tronchador? Ahorita todo puede ser posible, pero vaya dato eso de la cueva. No sabía que existía una cueva ahí que no tuviera un fin, por decir así. Bueno, Pero debe tener un fin, pero nadie se ha atrevido a indagar más allá de lo que logran ver. la claustrofobia, después de unos metros y ya no miras Ya luz no, y solo sí. Qué y ya te feo, de empieza a verdad. entrar el temor, ya te empieza a entrar temor. Me imagino que todos los que han intentado, aunque sea con su antorcha, linterna, lo que sea, da un cierto temor. Pero, o sea, hay murciélagos, o sea, No, te asusta olvídate, una vez. no, ni loco me meto a esa cueva, ¿qué tal me quedo trabado? Ya no salgo. No, nuevo miedo desbloqueado, la cueva del tronchador en San José Poaquil. En cierta parte me da curiosidad de conocer la cueva, no entrar, pero sí me daría bastante curiosidad de conocerlo. Bueno, a lo mejor algún Y día alguien nos invita a ir a conocer por allá. Estaría o tal vez interesante San José Poaquil, aparte de conocer acerca del tronchador, que nos cuenten qué onda con los nahuales, con la gente que se convierte en monos, y con todo lo que hemos no, hablado ya en el podcast. Es de los sitios a los que más quiero ir, a pesar de que no hay algún sitio así específicamente o así bien conocido que sea turístico, y no es más por ir a empaparme de estos temas. es interesante. A mí sí me gusta. Tal vez ahí salga un blog por ahí, tal vez me aventure No, por si San José vas, Joaquín. me avisas y yo te acompaño. Busca un casco y te montas en la moto y vamos a dar la vuelta, porque sí, de verdad me da bastante curiosidad. Yo no conozco, la verdad no conozco No, pero sería bueno que alguien por ahí nos escriba, mucha. Yo soy de San José Poaquil y yo les voy a dar el tour porque así a solas también me daría cosita ir a meterme entre el monte en un barranco en un pueblo que no conozco. ¿Qué tal me linchan? No, ¿qué tal te metes y vas a una cueva que nada que ver? Que no es ahí. Vos, Cabal. aquí estamos en la cueva del tronchador y sale una vaca. No, ya la encontramos. No, pero sí, o sea, la verdad ya, hablando de todos los lugares que sí he dicho que no pienso ir, este lugar me llamó bastante la atención de la historia, en la forma que nos contaste la historia de que parece película, porque el tronchador dándole vergazos a todos, la muerte de Topollón, que fue un héroe en ese momento, y la historia de la chica que confirma, y ella confirma, no solo con la historia de su papá, sino con que ella vio a ese Al ser tronchador muerto. que hasta la fecha, ya no creo, hasta el momento ya no creo que sea un nahual,
Que no creo que va a salir un nahual todo mamado, aguantar balas y cuchillazos y todo eso, ¿va? Por eso te No dije creo que... al principio, crees que es un nahual, pero a ver si tenés esa misma teoría al finalizar el episodio. Y creo que ya estás cambiando de opinión. Y falta una historia, todavía falta una historia. Falta una historia, yo pensé que esto terminaba aquí. Todavía falta otra para cerrar con broche de oro. A ver, contalo, ¿qué estás esperando? Para esta historia nos vamos a alejar de Chimaltenango, porque te comenté que existen otras versiones del tronchador, y tengo una contada por Narcisa García, que ella nació en 1914 y falleció en 1989, pero dejó un relato que logré encontrar en un sitio de internet. A ver, contalo. Dice así: mi papá nos llevaba a buscar varitas para canastos a las montañas de Chillascó, Baja Verapaz. Con mis hermanos íbamos y regresábamos como a la semana. Cada vez debíamos meternos más porque se acababan las varas. Cuando ya estaba cayendo la noche, hacíamos un fuegón grande y al otro día seguíamos. En ese tiempo, que tu carretera ni nada. Una vez llegamos hasta una cumbre donde se miraba ese lugar que le dicen La Tinta. Allí eran fincas con dueño y por eso entrábamos de noche para arrancar las varitas que crecían en los palos. Andábamos con miedo porque decían que allí cuidaba un hombre salvaje que no hablaba. Le decían el tronchador, porque cuando lograba agarrar a alguien lo quebraba como si fuera un palito. Tenía piernas como de gente, pero para atrás, o sea, al revés, para que quienes vieran la huella dijeran, ya pasó por aquí, pero en realidad ahí estaba cerca escondido. Saber de dónde salió ese hombre salvaje, pero no le podían poner ropa porque la hacía pedazos. Su traje se lo hacían de lata y vivía en un rancho de palma. Nosotros nunca lo miramos, pero dicen que no se dejaba ver hasta que te agarraba y te quebraba. Si te das cuenta, en esta versión no se menciona que tiene cabeza de toro. Por la descripción, más bien podemos imaginar a un hombre con algún tipo de enfermedad, que es muy agresivo además, que incluso llegaba a tener interacción con algunas personas, logré entender, porque menciona la historia que le habían intentado dar ropa y la hacía pedazos y que su traje era de lata. Eso a mí me da a entender de que este tronchador no es el mismo del que hablamos en las historias pasadas. No se parece en nada, físicamente, no se parece en nada. En la forma que cuentan que el sigilo lo agarraban por atrás y los quebraba, me imagino que era un hombre. Eso suena fuerte. Raro que te agarraba por atrás. Pero no, eso hacía. Sí, pero así, ahí sí como la escena de Spider-Man le decía, te la trueno y te agarraba así. No, pero sí te quebraba de una de la columna vertebral. Sí, pero para llegar a ese punto, te imagino, ahí en el bosque levantaba trozos, hermano, ahí todas las mañanas, agarraba un trozo y lo abrazaba hasta que lo rajaba, preparándose para si una persona llegara. Pero sí, está curiosa esta otra versión, al menos para conocer que hay otra versión del tronchador que no precisamente tiene una cabeza de toro, sino es más bien como un hombre salvaje. Un hombre que lo dejaron ahí. Es como un Tarzán con los pies al revés. Ahí está. Y este sí aplica si mira los pasos cercas porque está lejos y si está lejos porque está cerca. Es como la Llorona. No, más bien creo que esto se lo inventaron para darle más misterio, que tuvieran miedo cuando vieran las huellas, pero de que era un hombre salvaje y que te mataba, eso sí. Bueno, aunque eso sí puede ser creíble, ¿no? Muchas personas viven fuera y lejos de las comunidades y la ciudad. Pueden llegar a ese punto, pero ya debe estar como que enfermo mentalmente para llegar a ese punto de te mira y ¡pum! Te quiebra. Y te come. Eso, bueno, no menciona que te come, pero al menos los otros sí te comen. Tal vez ese lo hacía por miedo. Tal vez le hicieron daño y el man ficó traumado y miraba a alguien, aquí te quiebro. Pero ya vimos 3 tipos de tronchador. A uno super mamado que ni con las balas muere.
A otro que se hipnotiza viendo a una mujer ahí, mira a una mujer desnuda y ahí se queda quietecito. Pero a veces porque está más patojón todavía. Sí, hombre, que ese nunca había visto una mujer así, por eso. Y a este último que un hombre salvaje con los pies para atrás, misteriosamente. Y eso que me faltó otro que es de Santa Rosa, pero ya no te lo voy a contar porque este episodio va a romper récord de duración si te lo cuento, porque también es una historia larga, pero es una versión similar al mamado, al que no lo atraviesa nada, solo que este ataca en Santa Rosa. Y ahí se cuenta la historia de cómo empieza a atacar gente. Si quieren que lo cuente, dejen su like y digan queremos saber más del tronchador, porque también está interesante, porque aquí sí se descubre qué onda con este tronchador y te voy a dar un resumen nada más. Y si quieren escucharlo completo, dejen su comentario, dejen su like para saber que quieren saber más del tronchador. Ok, dame el resumen entonces. Mira pues, este de Santa Rosa empieza con la llegada de un hombre que es así pequeño, no es robusto ni nada de eso, un hombre normal que le gustaba ponerse bien a verga en las cantinas y después se regresaba a su rancho y no hablaba casi con nadie, era bien solitario. Después de la llegada de este hombre a esa aldea, empiezan a suceder cosas extrañas, empiezan a desaparecer niños, aparecen cadáveres de personas en barrancos, en bosques, a la orilla de la carretera, con la misma característica que es de que están quebrados, como ya hemos dicho que ataca el tronchador. Empiezan a investigar y empiezan a preocuparse también de qué está sucediendo y se organizan para darle caza. Una noche el tronchador ataca a una mujer y es entonces cuando escuchan el ruido y todos los vecinos organizados se dirigen hacia donde estaba y lo logran capturar y lo matan. Pero cuando asesinan al tronchador, este empieza a cambiar de forma y poco a poco va haciendo una transición de esta bestia gigante, mamado con cabeza de toro, y se va convirtiendo en un hombre pequeño que resulta ser el mismo que llegó a la aldea hace un tiempo. Entonces aquí, con esta versión del tronchador de Santa Rosa, sí es como algún tipo de nahual, un hombre que por las noches se convierte en el tronchador. Pero ese es un nahual bien hecho, para ser una persona pequeña y convertirse en un hombre fuerte y con cabeza de toro. Se escucha que sí, no hizo bien el rito, pero se convirtió en alguien. Pero le resultó al final. Fíjate que me estabas comentando esto y me estaba pensando, creo que si lo vemos de otro punto de vista, si lo ponemos así en la mesa como que sí existe, nos acabas de contar como que las 3 fases, ahorita con Santa Rosa, 4 fases del tronchador, por ejemplo. Empieza con un man de mente en un bosque, con los pies hacia atrás. Luego viene... Bueno, mejor omitamos eso de que tiene los pies hacia atrás porque sí es algo perturbador y le pierdo la seriedad al asunto. Imaginémoslo con los pies entonces, normales. Digamos, estaba en proceso de cambiarle los pies estaba en proceso de cambiarle los pies a pezuñas. Dejémoslo así. Sí. O era bien flexible y podía girar el pie para que se viera así. Era un hombre elástico. Sí. El del tejar era un tronchador joven. Al ver a una mujer desnuda, pues se quedaba quietecito, hipnotizado y excitado. Sí. Y el de San José Poquil ya era un tronchador ya mayor, con mucho más fuerza, ya rompía columnas como si fueran palos, agarraba a la mara, azotaba por todos lados y difícil de matar. Y este de Santa Rosa concluye en que era un hombre pequeño que por las noches se transformaba. Es una versión de hombre lobo, pero en toro. Sí, exactamente eso. Podría ser, acabamos de quitarnos una duda. Pero ahora, ¿con cuál de todas las versiones te quedas? ¿Cuál te gustó más? Obviamente de donde sale Tocollón. Es que mira, para mí Tocollón ya está en el top 5 de personajes en la historia del podcast. Es que es una joya de personaje. Aquí, de fuerza, si de fuerza hablamos, yo sí pondría Tata Dios versus Tocollón. Sí, se dan verga igual.
esos dos resisten un día, como el Capitán América diciendo, esto lo haría todo el día, y pa, vergazos aquí, vergazos allá, pero Tocoyón ya se ha enfrentado a un ser fuerte. Tata Dios nomás castigaba. Y también imagino que también Tata Dios abrazaba así, hacía como el tronchador, los abrazaba y los apretaba con fuerza. Sería un buen duelo, sería un duelo increíble. Aquí un momento cambiamos a eso. No, pero sí están interesantes, de verdad, muy interesantes. Me quedo con la historia de San José, con Tocoyón. Ok, tenemos ganador, la historia de San José Poaquil. Sí, Sí, a mí también me gustó esa más por los detalles, pero la de Santa Rosa también estaba muy buena, pero de verdad que se va a hacer muy largo el episodio. Bueno, pero para ir concluyendo, yo al tronchador lo veo como nuestra versión del Sasquatch o Pie Grande, que por la cantidad de avistamientos, reportajes, documentales, el Sasquatch o Pie Grande es una criatura muy popular, pero vaya que aquí en Guatemala tenemos con qué competirle. Imagínate un duelo entre Pie Grande y el tronchador. Ay, si me la pones complicado. Pero no tiene cachos. Ahí está, le puede meter su cachazo. Ahí está. Gana el tronchador, obvio. Okay. Pero a ver, ustedes ahí, los que nos están escuchando, si están en YouTube, pues comenten acá abajo, en la cajita de comentarios, cuál fue su historia favorita. Y si quieren saber la historia de Santa Rosa, porque me quedó con bastante le hacemos curiosidad video, aunque sea el de Santa Rosa, si se quedaron con las ganas. Pero bueno, así como Pie Grande y teorías de que incluso puede ser un ser de otro planeta o de otra dimensión, también podríamos aplicarlas al tronchador, así que al menos por mi parte no me animo a dar una teoría de qué es este ser, para empezar si es real o no, y si lo fuera, ¿qué es? ¿Es un nahual? ¿Es un alienígena? ¿Un ser de otra dimensión? ¿Es un monstruo que viene de Xibalbá, del inframundo maya? Hay demasiadas opciones que prefiero no dar mi teoría, pero vos qué pensás, ¿tenés algo que digas, esto es el tronchador y de aquí no me hacen cambiar de opinión? Está difícil porque sabemos muy poco de su origen. La razón que tal viene de Xibalbá, se escapó, se quedó atorado por acá. Él sí logró llegar al final de la cueva. Sí, o qué tal es de verdad un nahual que pase el tip para estar bien mamalón. Por eso te digo, hay diferentes opciones y al menos yo no me animo a decir es tal cosa. Ahí cada quien va a creer en algo, empezando por si quieren creer que el tronchador existe. Bueno, pero para dar historias está muy bueno. Está chilerona esta leyenda que no es muy conocida, te aseguro que no muchos la conocen. La gran mayoría no sabe de esta leyenda porque no está entre las populares de Guatemala, que son La Llorona, La Ciguanaba, El Cadejo, El Sombrerón. No entra ahí, al menos en los libros que a mí me compraban de Patojito, lo que salía en la prensa, las revistas de las leyendas, nunca vi algo del tronchador. Ay, fue hasta hace unos, ¿qué te digo? Unos 10 años por ahí que yo estaba en básicos todavía cuando salió una película, salió en cines y después creo que la logré ver en televisión, no fui al cine. Y hay una película del tronchador que es de aquí de Guatemala, si no estoy mal, fue hecha en Chimaltenango. Y si tienen la oportunidad de ver esa película, de todo corazón les digo, desaprovechen esa oportunidad porque es una película malísima. Pero yo así fue como descubrí al tronchador. Me estaba poniendo tanta atención y ahorita terminamos de grabar y iba a buscar en internet la película, pero... no servís para dar... No, en serio, es muy mala. Es muy mala. En mi caso, yo sí sabía del tronchador contigo de pequeño, porque principalmente mi abuelo me decía, no te acerques mucho a ese lugar, ahí sale un tronchador. No me decía que me iba a matar, más bien te va a llevar, no te acerques ahí. Solo así lo conocí. Desde pequeño me intuyeron miedo con eso para no acercarme a ese lugar. Y lo había olvidado hasta ahorita que estabas mencionando esto, como que recordé un poco de lo que me decían de pequeño. Pero sí tienes razón, no es una historia muy común. Para nada. Lo que sí estoy seguro, así como te pasó a vos de pequeño, es que en algún punto de la historia, cuando Guatemala dejó de ser un país seguro, si es que alguna vez lo fue, pienso que muchos padres empezaron a decirle a sus hijos, portate bien, no salgas de noche, no andes vagando porque te va a llevar el tronchador. O
sobre todo en la segunda mitad del siglo XX a la fecha, que es donde hubo un incremento de violencia en nuestro país, tal y como sucedió con Mikuláš, que ya platicamos que a los niños les decían te va a llevar el coco, y al coco le dieron la forma de Mikuláš para asustarlos. Pienso que algo así pudo suceder también con el tronchador, que en algún momento empezaron a tomarlo como referencia para asustar a los niños, que más que creyeran en él, lo agarraron que ya era una leyenda que existía y que les habían contado sus padres, sus abuelos, así que dijeron, bueno, agarremos a este personaje para meterle miedo al niño y que no ande por las noches solo, o por lugares solitarios. Y vaya que funcionó. Sí, funcionó bastante porque creo que a muchos nos dijeron eso de la Llorona o el sombrerón, salite de ahí, si no haces caso te aparece la Llorona y tanta cosa, pero al menos conmigo sí funcionó, sí me metieron miedo sí. Con algunas cositas. Incluso con el mismo tronchador. Sí, cosa que no sabía que en un futuro íbamos a hablar de ese personaje y me gustó bastante, la verdad, sí, me gustó bastante e interesante también. Sí, me gustó Guatemala, mucho. Y sus leyendas, Guatemala y sus leyendas. Nunca deja de sorprenderme Guatemala, es increíble. Y sí, es que Guatemala nunca nos va a dejar de sorprender. No. Y lo que también los que no nos están dejando de sorprender son los suscriptores en YouTube. Buena onda, muchachos, se los agradecemos un chingo. Estamos a nada de llegar a la meta. Y eso nos ayuda un montón a nosotros para llevarles más contenido al canal. A ver, ¿y por qué es tan importante para nosotros la meta de 1000 suscriptores? Porque es un requisito que nos pide YouTube para monetizar el canal, así que hasta ahora, hasta este episodio, todavía seguimos haciendo esto sin ganar un solo centavo, menos de Spotify. Qué mala onda son los de Spotify. No se puede monetizar el podcast ahí, por eso es de que lanzamos la mayoría de promociones al canal de YouTube. Y ya estamos cerca de esa meta, así que buena onda muchachos los que se están suscribiendo allá. Últimamente ha subido bastante el canal, pues agradecemos ese apoyo. Se viene un episodio buenísimo de anécdotas, por ahí hay sorpresas, vienen muchas sorpresas que no se imaginan, siempre pendientes. Y recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en cualquier otra plataforma donde ustedes quieren. Igualmente es apoyo para nosotros. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como Guatefornication. Yo soy Kepma. Y yo soy Oni Pérez. Y que los guíe el Cadejo.